versículo de Romanos 10, el capítulo 10, versículo 13 al 17, please. Lo cual es el versículo clave para el culto de hoy, que estaba en el flyer cuando lo compartieron. ¿Me dicen un amén si ya lo tienen? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, entonces dice así: cuán hermosos son los pies, ¿de quién? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos un poquito más atrás, al 11, si lo pueden poner. En el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué razón es que estamos todos aquí el día de hoy? Toma unos 5 segundos. Why am I here? ¿Cuál fue el motivo que estás aquí? ¿O qué causó que estuvieras aquí? En mi caso, yo puedo estar aquí porque crecí en una cuna cristiana, en un hogar cristiano. Pero para la mayoría de muchos de ustedes, alguien tuvo que haberles compartido el evangelio. ¿Sí o no? ¿Quién no creció en un hogar cristiano? Levante la mano. No se sienta mal. Wow. Los demás entonces crecimos en cuna cristiana. Qué privilegio, ¿no? No se crean. Pero alguien tuvo que haberles compartido a ustedes el evangelio de Cristo. Y su palabra dice que demos por gracia, por lo que por gracia hemos recibido. Entonces, si alguien te predicó a ti de Cristo, ¿qué crees que te toca a ti hacer? Predicar a Cristo. ¿Okay? Su palabra nos manda que prediquemos el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, y Alan toca una parte de la obediencia. Que Dios prefiere la obediencia que muchos sacrificios, y parte de esa obediencia es predicar el evangelio. Pregúntate, ¿cuál fue la última vez que compartiste de lo que Dios ha hecho en ti a alguien que no conoce a Cristo? Haz esta pregunta. Es una pregunta poquito incómoda, aún para mí, porque a veces a mí se me pasa. Pero este mes he estado, como decía Alan, sido intencional. Porque yo soy maestro, y para los que no saben, en la educación aquí en Estados Unidos no te permiten hablar de tu religión o de la política. Que ahora la política la hablan mucho, pero si tú dices algo del evangelio, de una vez te puedes meter en problemas. Entonces yo como maestro, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que yo puedo compartirle a mis estudiantes de que yo soy cristiano, de que yo acepté a Cristo en mi corazón y Él ha hecho maravillas en mi vida? Entonces hace como 3 semanas creo que llevo, decidí ir a tomar mi lunch break con mis estudiantes. Nos dan media hora para la comida, y todos los maestros se quedan en su salón con su lunch, o se van a una oficina de los maestros donde comen todos juntos, pero a los estudiantes los dejan en la cafetería. Entonces yo decidí, cada vez que me toque el lunch break, voy a ir a sentarme con mis estudiantes. Y no necesariamente para hablarles del evangelio, sino para poder tener conversaciones y ahí poder tener una entrada para entonces que ellos me hagan preguntas. Porque yo directamente no les puedo hablar, si no me corren del trabajo. Pero si ellos llegan a preguntarme, entonces yo tengo toda la libertad para exponerles el evangelio. Y yo creo que a los que están en la escuela, en middle school, high school, al colegio, tú puedes predicar de Cristo con libertad, y la escuela no te puede decir nada.
So, ahorita que estamos jóvenes, bueno, me considero joven todavía, ¿ok? Ustedes que están jóvenes o jovencitos o adolescentes, ustedes tienen la gran dicha de poder hablar con libertad. En su escuela, en veces en los trabajos es un poquito más difícil, pero los que están en la escuela, que aquí somos high schoolers, middle schoolers, it's easier for you to share the gospel, and you should take advantage of that. Debes de tomar ventaja de que tú puedes hablar libremente sobre el evangelio. Amén. Me acuerdo cuando yo estaba en la high school, a mí me daba mucho temor, no temor, como nervousness. I was shy to talk to people about the gospel. Me daba mucha pena, a lo mejor hasta vergüenza de hablar el evangelio cuando yo era high schooler, 15, 16 años. Y ahora que veo hacia atrás, cómo me cuesta no haber compartido más el evangelio con mis amigos. Gente que falleció, que lo mataron, que se tomaron otras decisiones con sus vidas, y yo pude haber sido la persona que les hubiera predicado a Cristo. Siguiendo aquí en el versículo, Anthony tocaba un punto que Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. El evangelio aquí, como veíamos en los versículos anteriores, el evangelio es para todos. Para judío, para griego, nosotros nos consideramos como los gentiles. Y alguien tuvo que haber tomado la iniciativa de predicarle a los gentiles para que nosotros pudiéramos ser salvos hoy en día. Si no, el evangelio se hubiera quedado con el pueblo de Israel, con el pueblo judío nomás. Pero alguien tomó la iniciativa de predicarles a los gentiles, que somos tú y yo. Y debemos estar agradecidos por esa razón. Y por eso es el primer punto que me quiero enfocar hoy, que el evangelio es para todos. La palabra de Dios es para todo el mundo. No solamente para los que vienen aquí a la iglesia, sino para tu vecino, para tu compañero de clase, tu compañero de trabajo. Posiblemente tu cónyuge aún no conoce a Cristo. Tus familiares a lo mejor no conocen a Cristo. El evangelio también es para ellos. Amén. Gracias que hubieron personas que les predicaron a los gentiles, es que el evangelio se ha desparramado por todo el mundo. ¿Tú te imaginas si la iglesia primitiva se hubiera quedado solo en predicar a los judíos? No estuviéramos aquí. No gozaríamos del evangelio de Cristo. Solamente se hubiera quedado en Israel. Y por eso Dios nos hace el llamado hoy para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas. Y muchas veces no tienes que necesariamente decirle un versículo de la Biblia a tu compañero, simplemente con un testimonio que tú tengas. Mira, Dios hizo esto conmigo ayer. Y por ahí tú te le metes, bla, 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 bla. Carecemos de contar testimonios, de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Posiblemente somos más rápidos para citar un versículo de la Biblia y predicarlo en vez de predicar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos testimonios yo no tengo para compartir con alguien que no conoce a Cristo? Y muchas veces me los he guardado. Eso en veces es un poquito egoísta, ¿no creen? Fíjate que Jesús habla sobre una boda en una parábola. En Mateo 22, déjame lo busco aquí rapidito. El que está tomando notas, vaya apuntando. Mateo 22. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿no qué? Dígalo fuerte, ¿no qué? No quisieron venir. Volvió otra vez, y se volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí,
he preparado mi comida, mis tesoros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, ¿qué hicieron? Sin hacer caso, oiga bien, sin hacer caso, vamos atrás a lo que decía Alan, la obediencia, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados es invitados, los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados o los invitados. Aquí podemos ver el mismo ejemplo del pueblo de Israel con los gentiles. ¿Sí pueden ver eso? O sea, el evangelio nomás era supuestamente para ellos, porque su palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y por tal motivo se abrió el acceso a cada uno de nosotros. Y si seguimos leyendo, déjame lo encuentro. El 11 dice: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos. Y este es el segundo punto donde me quiero enfocar. El llamado es para todos. No solamente el llamado de ir a predicar el evangelio, sino el llamado de servir en cualquier área del ministerio, en cualquier área del reino de Dios, en la obra de Dios. No solamente para el que está en el altar cantando, para el de la cámara. No, es para cada uno de nosotros. Dios nos hace el llamado. Dios no tiene acepción de personas. Como decía Anthony, He doesn't have favorites. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios hace el llamado, ¿verdad? Pero entonces, entre el llamado y el escogido hay un espacio. ¿Y qué pasa en ese espacio? Hay unos que obedecen al llamado, hay unos que estuvieron atentos al llamado, hay otros que no estuvieron atentos, que no obedecieron, y por lo cual no son escogidos. Cuando Dios hace un llamado, it's almost like, hey, I'm looking for somebody to serve in multimedia. Estoy buscando a alguien que trabaje en multimedia. Estoy buscando a alguien que trabaje en parqueo. I'm looking for somebody to work with the kids ministry. Ese es un llamado. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando se hace ese llamado? ¿Te preparaste para ese llamado? Porque aquí podemos ver que el llamado se hizo a toda la gente. Y de repente este hombre que lo encontraron adentro de la boda no estaba vestido para la ocasión. He wasn't wearing a nice tuxedo, the shoes. Él no estaba vestido así de gala con los buenos zapatos. Él estaba con cualquier ropa como si no fuera una boda. Y el llamado que hicieron fue para una boda. Cuando tú vas a una boda, do you go in shorts? No. Cuando tú vas, por ejemplo, a la corte, would you go in shorts? ¿Tú irías en pantalón corto? ¿Verdad que no? Si vas a una corte. Entonces, cuando Dios te hace el llamado, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para poder llegar a ser escogidos. Y aunque Dios haga el llamado, está en ti y en mí que hagamos caso al llamado de Dios. It lies on us. The pressure, la presión, lies on us to take the calling or not, to get prepared for the calling. Because God will do the calling for each and every one of us. Dios va a hacer el llamado para cada uno de nosotros, pero solamente si te preparaste te va a poder escoger. Es como, me llega ahorita a la mente las 10 vírgenes.
de las insensatas y las no. O sea, they all knew that they needed oil. Todos sabían que necesitaban el aceite, pero solo unas decidieron guardarlo, you know? No fue la culpa de ellas que las otras no se prepararon. Eso cae en nosotros. It's our responsibility. Cuando Dios te llame, tú tienes que atender al llamado. Y por eso yo decía que les compartía que llevo casi 13 años sirviendo en esta iglesia, y desde que Dios me hizo el llamado, yo te puedo asegurar que mi vida no ha sido igual. La bendición de servir en el reino de Dios no lo puedes explicar, porque es tanto lo que Dios te bendice. No estoy hablando financieramente. Like, your life is so blessed serving His bride, a la iglesia. Y yo soy testigo de eso. Que pasamos tribulaciones, que pasamos aflicciones, amén. Pero no se compara a la gloria que viene hacia tu vida. Aquí, en esta parábola, podemos ver que aunque este señor fue convidado, este hombre, él no se preparó con el atuendo de appropriate attire. Y lo que pasó, pues lo echaron para afuera. Aunque el llamado es para todos, corremos el peligro de que si no nos acomodamos a ese llamado, seremos desechados. Y esto no es para causarte temor o para acusarte, es solo para crear conciencia. Posiblemente Dios te ha llamado a predicarle al compañero de tu clase. A lo mejor él te cae mal, but God is telling you, preach to him, and you don't want to listen. Posiblemente él te está diciendo, predícale a ese joven que te cae mal en la escuela, y tú no quieres hacer caso. Entonces no podemos quejarnos el día que no nos escojan. You can't complain. Hablando de cómo se esparció el evangelio a los gentiles, no podemos dejar de hablar del apóstol Pablo. Y Pablo tenía, no sé, esa convicción, esa fuerza para poder enfrentar imperios, para poder predicar el evangelio. Y en Romanos 1:16 Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nadie sabía mejor lo que él estaba diciendo que él, porque él fue uno de los pioneros de hablar a los gentiles. Y posiblemente no hacemos nosotros caso al llamado, ya sea por temor, por miedo, por vergüenza, por inseguridad de que, ¿is God going to use me? ¿Dios me quiere usar a mí? Y no estoy diciendo que el atender el llamado de Dios es fácil, porque muchas veces no lo es. El seguir la voluntad de Dios y hacer la obra no es fácil. I can't paint you a pretty picture. No te puedo pintar un cuadro bonito de que todo es perfecto en la obra de Dios. Muchas veces tendremos que sufrir. El mismo Pablo que dice que no se avergüenza del evangelio, el que padeció por el evangelio, por predicar, él también dice en Filipenses 4:13, que todos se lo saben, todo lo puedo, termínelo, todo lo puedo. Ese no era, el que te lo está diciendo no es alguien que, like a light Christian, no es un cristiano light.
el que te lo está diciendo. Es alguien que lleva las marcas de Cristo en su espalda, literal. Yo creo que la última vez, no sé si los muchachos del coro, que prediqué de cargar la cruz, creo que hablaba de Pablo otra vez. Right? El ejemplo de Pablo, él pararse a dar discursos a los romanos, a los griegos, eso no era fácil. Es como ahorita ir no sé, a Asia, uno de los países que tenga una religión, por ejemplo los budistas, y enfrentarte a un pueblo entero de budistas, imagínate. Pero aún así Pablo no dejó de predicar el evangelio. Pablo fue azotado, encarcelado por predicar el evangelio. Si nos ponemos a pensar, we have it easy. Nosotros lo tenemos más fácil hoy en día. Porque yo no recuerdo la última vez que a mí me dieron una bofetada por predicar a Cristo, por hablar de Cristo. ¿A alguien le han dado una bofetada, un golpe por predicar a Cristo? Nobody? You? Once? It's very rare. Muy raro. De todos los que estamos aquí, nomás a una persona. Pero a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a Pablo, los azotaban. Like they whipped them. Y si usted nunca ha escuchado un whip, búsquelo en YouTube para que escuche cómo suena el whip. Ay, no sé quién dijo psh, psh. Y en nosotros, porque se ríen cuando predicamos de Cristo, porque se burlan, ya pensamos que estamos padeciendo por el evangelio. Cuando eso no es nada comparado a un azote. Just one. Just getting whipped one time. Think about that. Piensa en eso. Que te queda marcado, te saca sangre, te deja cicatriz, te abre la piel. Y el Ministerio de Alabanza, ya llevamos como un mes, creo, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y no te puedo explicar cuánto he sido ministrado y fortalecido en mi fe por solo leer la vida de la iglesia primitiva y la vida de los apóstoles. O sea, yo pensé que mi fe estaba bien, like solid, porque yo he tenido toda mi vida en el evangelio, desde que nací. Yo pensé que mi fe estaba bien establecida y firme en Cristo. Pero cuando empezamos a estudiar este libro de los Hechos, me doy cuenta lo mucho que me falta, a mí personalmente. Lo mucho que me he quejado, porque, we have service again, evangelismo, youth service, kids service. Nos quejamos por cosas tan, podemos decir, tontas, por boberías, dieron otras personas. Y pensamos que eso es un sacrificio enorme, venir a la iglesia 2 times a week, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Para muchos eso es un sacrificio. Pero en realidad el sacrificio es que tú prediques de Cristo y te den un azote. That's a sacrifice. Porque si a mí me azotan, I don't know if I'm gonna open my mouth again. Yo no sé si yo volvería a abrir mi boca si me dan un whip, siéndoles honesto. Y muchos decimos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. And we just say it out of our lips. Like in our hearts, some of us know that we don't even try and preach to our friend. Muchos de nosotros ni siquiera, como decía hace unos minutos, no le predicamos ni al compañero de clase. Who is your friend? Que es tu amigo. Y en realidad no, como dije ahorita, no es para acusarte, no es para hacerte sentir mal, es solo para que crees conciencia de que Dios nos llamó a predicar el evangelio.
La iglesia primitiva padeció demasiado. Yo le compartí a mi esposa que estamos discutiendo este tema, debatiendo, y yo le decía, like, we have it so easy right now. Lo tenemos tan fácil hoy. Tú te puedes poner un picture en social media y decir, Christ, Jesus loves you, y predicar así. It's so easy. But yet, we seem to complain the most. Lo tenemos tan fácil hoy en día, pero parece que nos quejamos más que la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, le compartí a mi esposa, ellos fueron perseguidos de manera terrible, almost horrific, horrorífica. El imperio romano tenían sus coliseos y a muchos de los cristianos que perseguían y encarcelaban, los metían al coliseo so they could do their games, sus juegos de, no sé si de matanza, si podrá decir así, con tigers, with lions, tigres con leones, para despedazarlos, y ese era el entretenimiento del pueblo romano. Imagínate hoy en día si nosotros nos pasa eso. That we're preaching and then they just come, grab all of us, put it in a stadium, and we have to die for their entertainment. Again, we have it easy. Una vez más digo, lo tenemos mucho más fácil hoy en día. Aunque no es fácil padecer por el Evangelio, lo que sí te puedo decir una vez más es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay varios versículos que yo aquí escribí. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo imagino a la iglesia primitiva, ellos tenían que haber estado anclados a la palabra de Dios, a todos esos versículos, para poder predicar a Cristo. Aun cuando sus vidas corrían el peligro. En México decimos, yo soy mexicano, y decimos, yo aquí escribí, los apóstoles en verdad tenían los pantalones bien puestos. No sé cuál es el equivalente en su país, pero tenían las agallas, la valentía, el coraje para predicar a Cristo en un tiempo tan difícil. Y durante todo el transcurso del libro de los Hechos podemos ver ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de gente que dieron su vida por Cristo, que predicaron el Evangelio, que desparramaron las buenas nuevas a los gentiles, a pesar del riesgo que ellos corrían. O sea, ellos sabían que si predicaban a Cristo, o los iban a golpear, a apedrear, a azotar, a encarcelar o a matar. Like they knew it was coming. Y aún así decidieron predicar a Cristo. Y nosotros sabemos que si predicamos a Cristo no nos van a azotar. Posiblemente te corran del trabajo. Maybe that's the worst. A lo mejor eso es lo peor que te puedan hacer, correrte del trabajo. Pero no te van a apedrear. Si podemos poner Hechos 5, verso 40. Ahí vemos una historia de los apóstoles frente al concilio. Y dice así: y convinieron con él, y llamado a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, después de golpearlos y encarcelarlos es que los sueltan. Y ahora mira lo que a mí me impacta. Y ellos salieron de la presencia del concilio
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo Jesús. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Make it make sense. No tiene sentido que después que te azoten, que te encarcelen, te golpeen, te vituperen, se burlen de ti, entonces tú salgas de la cárcel con gozo. No gozo porque fuiste libre. Aquí no dice que se gozaron porque los dejaron libre. Eso a ellos no les importaba. Dice que se gozaban por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Afrenta es like vergüenza or punishment por causa del nombre. Esto quiere decir que ellos se consideraban indignos de padecer por el Evangelio. They didn't consider themselves worthy enough to go through tribulation for the gospel. That's the level of humility that I want. Ese es el nivel de humildad que yo quiero en mi vida. Sentirme indigno de padecer por Cristo. Sentirme indigno de poder servir a la iglesia en esta casa. O sea, los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron, pero salieron gozosos. It doesn't make sense. No tiene sentido. O sea, no puedo to reason with that. No puedo comprender ese escenario, esa escena. ¿Cómo tú te gozas después de que te golpean? You think, wow, I got whipped today because I preached the gospel. Yes. And it seems funny because it doesn't make sense. No tiene sentido. Pero solamente personas que están convencidas del Evangelio de Jesucristo pueden pasar por eso. It takes conviction, toma convicción. Por eso en esta noche te invito a que medites, ¿habrá convicción en mi vida? Do I really love Christ? ¿En verdad amo a Cristo? ¿Estoy dispuesto a pasar lo que sea por el nombre de Cristo? Créanme que esto conmovió y estremeció mi fe. Porque yo pensaba que I'm willing to do anything for Christ. Yo pensaba que yo podía hacer cualquier cosa por Cristo. Pero entonces veo a esta gente que se gozan después de ser azotados y encarcelados. And I was like, oh, I don't know if I could be happy after that. No sé si yo podría estar gozoso después de que me golpeen. No sé ustedes. Pero yo, I don't know. Lo que sí te puedo decir es que si Dios te llamó y Dios te escogió para estar en esta casa, para servir en su obra, para predicar el Evangelio, Él estará contigo todos los días de tu vida. Por eso una vez más te comparto estos versículos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Esfuérzate, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios está contigo. Ten paz. Tendrás aflicciones, sí, pero confía que Jesús ya venció.